Hola, en este video nos ocuparemos de resolver la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los casos en los que un embargo puede desplazar a otro embargo ordenado en otro proceso? Planteamos la pregunta de esta manera corta para titular el video, porque una pregunta mejor planteada sería: ¿en qué casos se puede cancelar y levantar un embargo ordenado en un proceso cuando sobreviene la orden de otro embargo? Para contestar esta pregunta, podríamos remitirnos de inmediato a las normas que plantean esos casos. En este sentido, la remisión sería al artículo 468, numeral sexto del Código General del Proceso, en donde encontramos dos casos, y otra norma sería ya el artículo 598, pero esta vez en el numeral segundo del mismo código. Planteemos entonces esa situación. Un primer evento en donde el embargo que ya se decretó y que ya se practicó podría cancelar o podría ser cancelado y levantado sería en el siguiente evento. Cuando en un proceso ejecutivo con acción personal, es decir, sin ninguna garantía real, se ordenó el embargo de ese bien, ese embargo ya se registró cuando el bien es sujeto a registro, y tiempo después, en otro proceso, esta vez ejecutivo con garantía real, es decir, ejecutivo iniciado por acreedor hipotecario o ejecutivo iniciado por acreedor prendario, pide el embargo de ese mismo bien que ya se había registrado para el ejecutivo con garantía personal. ¿Qué sucede en ese evento? En ese evento, el respectivo registrador o la oficina donde se registró la medida tendrá que cancelar, tendrá que levantar el embargo que se había registrado primero, es decir, el que tenía a su favor el acreedor con garantía personal, y en su lugar tendrá que registrar y dejar vigente el embargo que solicitó el acreedor con garantía real. Pero ustedes se preguntarán, ¿pero por qué levantan ese embargo si el acreedor con garantía personal registró primero el embargo o logró primero el registro del embargo? Pues la respuesta obedece a que el acreedor con garantía real, sea este hipotecario o prendario, pues tiene prelación, ¿cierto? Tiene privilegio, lo veíamos en un video precedente, en cuanto a que puede perseguir ese bien en manos de quien se encuentra y en la situación que sea. Llevando esto a una situación de la vida real, podría ser este el caso. Podría ser que una señora llamada Camila decide solicitar dinero prestado y le solicita ese dinero prestado a su amiga. Imaginemos que la amiga de Camila se llama Luisa. Entonces Camila le pide prestados 40 millones de pesos a Luisa porque los va a invertir en acciones o bueno, en lo que ella quiera. Luisa pues no desconfía de su amiga Camila y apenas si le dice, bueno, Camila, yo le presto los 40 millones, pero fírmame un pagaré. Camila no ve reparo, no ve problema en firmar el pagaré, y ese pagaré pues tiene un plazo de apenas 6 meses. Luisa le otorga 6 meses a Camila de plazo para que ella devuelva los 40 millones de pesos que le prestaron, con los intereses, claro está. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que la misma Camila, la misma deudora, quiere invertir más en ese negocio en el que invirtió primero. Y para ese efecto, pues ya se dirige a una persona que tiene por actividad económica la de ser rentista de capital. Esto es una persona que le presta dinero a otras personas y
digamos, recibe unos intereses, pero con una particularidad, y es que esa persona, a diferencia de la amiga Luisa, la que prestó primero, no confía ciegamente en Camila, sino que le dice, bueno, doña Camila, yo le puedo prestar el dinero, pero usted me garantiza el pago de esa obligación con una garantía hipotecaria. Es decir, usted me hipoteca su casa o me hipoteca su apartamento y yo con mucho gusto le presto el dinero. Pues Camila, que necesita el dinero, no ve inconveniente en constituir una hipoteca a favor de este rentista de capital. Y vamos a ponerle nombre a ese rentista de capital. Imaginémonos que ese rentista de capitales sea persona jurídica y que esa persona jurídica sea Préstamos Fácil SAS. Pongámosle ese, no préstamos fáciles. Entonces, Camila constituye la hipoteca a favor de Préstamos Fáciles SAS. Esa hipoteca, obviamente, se eleva a escritura pública y luego se registra. Entonces, ya está registrado el gravamen hipotecario. ¿Qué sucede con la obligación que tiene Camila a favor de Préstamos Fáciles SAS? Pues que tiene un plazo más amplio. Vamos a suponer que ese dinero se lo prestaron por 24 meses, es decir, 2 años o algo así. Se da la situación, pasa el tiempo, resulta que ahora se vence la obligación que tenía Camila a favor de su amiga Luisa. Luisa obviamente le cobra, le dice, bueno, Camila, se venció el plazo, págueme, devuélvame el dinero que le presté, el capital. Pero, pero la amiga Luisa encuentra la negativa de Camila. Es decir, Camila le dice que todavía no le puede pagar. Pues Luisa le dice, no, Camila, se venció el plazo, ya es hora de que pague. Ante la negativa reiterada de la deudora Camila, pues Luisa emprende la acción ejecutiva. Y aquí tenemos presente que Luisa no tiene ninguna garantía real a su favor. Ella simplemente cuenta con el pagaré que le firmó Camila como título ejecutivo. Luisa, por tanto, sería acreedora con garantía personal, pudiendo pedir el embargo de cualquiera de los bienes de Camila, de los que son susceptibles de embargo, y pide precisamente el embargo del inmueble que la misma Camila le había hipotecado a Préstamos Fáciles SAS. Entonces, en el ejecutivo que Luisa inicia contra Camila, se pide el embargo. La Oficina de Instrumentos Públicos, de Registro de Instrumentos Públicos de la ciudad, registra el embargo, de modo que en ese proceso ejecutivo ya Luisa tiene la tranquilidad que el embargo se registró. No obstante, en el trámite de ese ejecutivo, si es que Luisa quiere llegar al remate de ese bien para que con el producto del remate se le pague la obligación, sabe, porque la ley así se lo indica, que debe hacer citación al acreedor hipotecario. ¿Y cómo se sabe esto? Porque recordemos que la hipoteca que Camila constituyó a favor de Préstamos Fáciles A se registró también. Entonces, ahora Luisa cita al acreedor hipotecario que se llama Préstamos Fáciles A. Y surge la pregunta, pero a Préstamos Fáciles A todavía no se le ha vencido la totalidad del plazo para que exija la obligación. Acá se presenta otro de los llamados eventos de extinción anticipada del plazo. Una vez Préstamos Fáciles SAS tiene noticia que el inmueble que había hipotecado a su favor Camila en este momento está siendo embargado en otro proceso ejecutivo iniciado allá por la señora Luisa, pues Préstamos Fáciles SAS hace uso de la extinción anticipada del plazo e inicia por tanto su acción ejecutiva con garantía hipotecaria y en ese ejecutivo obviamente pide el embargo del mismo inmueble. Y es aquí donde se da la situación. Pero ese inmueble ya lo embargó Luisa porque Luisa inició primero el ejecutivo contra Camila. Recordemos que Luisa es acreedora con garantía personal. Ahora que Préstamos Fáciles inicia el ejecutivo hipotecario contra la misma Camila, ¿qué debe hacer la Oficina de Instrumentos Públicos una vez el juez de ese ejecutivo libre oficio en tal sentido? Pues el artículo que citamos hace un momento, el artículo 468 del Código General del Proceso, le dice
a ese registrador de instrumentos públicos que debe registrar la medida de embargo que pidió el acreedor con garantía hipotecaria y debe cancelar la medida que se había registrado primero, es decir, la que había obtenido a su favor la señora Luisa. Y ustedes dirán, bueno, ¿y eso por qué pasa? Pues pasa porque el acreedor con garantía real tiene privilegio o tiene prelación sobre un acreedor con garantía personal. Por eso la mayoría de acreedores busca garantizar el cumplimiento de sus obligaciones con garantías de este tipo. Y queda en el aire de la duda. ¿Y ahora Luisa qué hace? Pues el mismo artículo que citamos menciona que en ese caso, en todo caso, se considerará embargado el remanente. ¿Eso qué significa? Significa que una vez se cumpla o se cubra mejor la obligación que Camila tiene con préstamos fáciles AS, que es el acreedor hipotecario, lo que llegue a quedar quedará a disposición del ejecutivo que Luisa había iniciado primero contra Camila, esto es el ejecutivo con garantía personal. En ese evento, entonces, vemos cómo se materializó la posibilidad. Tenemos que el embargo que solicitó y que se practicó por parte del acreedor con garantía real, el acreedor hipotecario, canceló y levantó el embargo que a su favor tenía el acreedor con garantía personal. Aquí vemos un evento de desplazamiento, si se quiere hablar en esos términos. El código nos habla de una prelación de embargos. Y ahí tenemos un primer evento. Un segundo evento, ¿cuál sería? Un segundo evento donde se presenta esta situación sería cuando los dos acreedores son con garantía real, por ejemplo, los dos acreedores son hipotecarios, pero la hipoteca que se registró primero tiene prelación sobre la segunda. Si el plazo que se venció primero, porque era más corto, fue el de la segunda hipoteca, y esta motivó la acción ejecutiva y se embarga el bien, ahora que el acreedor hipotecario de primer grado tiene noticia de ello, inicia su acción hipotecaria y su embargo, porque también lo va a pedir, va a levantar el embargo del acreedor hipotecario de segundo grado. Ahí también hay un evento de prelación de embargos. Pero hay otro. El otro, mencionábamos, está en el numeral segundo del artículo 598 del Código General del Proceso. ¿Cuándo se da ese evento de prelación de embargos? Pues este se da cuando el bien se embargó a favor de un proceso de familia, como por ejemplo un proceso de nulidad de matrimonio, un proceso de divorcio, un proceso de separación de bienes, un proceso de liquidación de sociedad conyugal, un proceso de esa índole. En esos procesos, veíamos en otro video, es posible solicitar el embargo de bienes. En este caso sería un trámite entre cónyuges acá, en donde se permite de entrada pedir esa medida cautelar para evitar que el cónyuge que tiene registrado a su favor alguno o algunos bienes los pueda transferir o los pueda enajenar mientras se resuelve la situación entre esos dos cónyuges. Pues bien, vamos a suponer con un ejemplo que tenemos al señor, imaginémonos a Juan, y a la señora Antonia que contrajeron matrimonio hace unos años, pero digamos que Juan siguió la tendencia en el sentido de ser infiel y le es infiel a su cónyuge con su mejor amiga. Al enterarse la cónyuge de tremenda traición, pues no tolera, no perdona y decide tramitar su divorcio. Y desde que inicia el trámite, pues solicita el embargo de los bienes que ella considera se adquirieron durante el matrimonio con el infiel, con su cónyuge, y pide el embargo de esos bienes. Imaginemos que se embargó un vehículo automotor, un apartamento, una finca, etc. Entonces, ya registrado ese embargo, vamos a ubicarnos, por ejemplo, con el tema del vehículo. Ya registrado el embargo sobre el vehículo, ocurre luego
que durante el trámite del divorcio, este señor, el infiel, además de faltarle al deber de fidelidad a su esposa, pues resulta que también faltó al deber de cumplimiento de obligación con un acreedor. Y ese acreedor, imaginémonos un acreedor con garantía personal y que ese acreedor sea un compañero de trabajo. Al vencerse el plazo de la obligación, le cobra al deudor y éste le niega el pago. Pues eso motiva la acción ejecutiva. Y entonces el acreedor del infiel pide el embargo del vehículo. Pero ustedes dirán, un momento, el vehículo ya está embargado para el proceso de divorcio. Ojo, ahí es donde el numeral segundo del artículo 598 señala que el embargo que pida este acreedor común tiene prelación sobre el embargo que se había decretado a favor del proceso de divorcio. De modo que el embargo que pide en el ejecutivo el compañero de trabajo del infiel va a desplazar al embargo que la víctima de la infidelidad, la cónyuge, había solicitado sobre el mismo vehículo en el proceso de divorcio. Y surge la pregunta, por qué tiene prelación el acreedor común sobre la cónyuge en el tema de los embargos? Podríamos pensar que es porque se desconfía de los cónyuges, ¿no? Podríamos pensar que es porque no se quiere que se utilice los procesos de familia, como el de divorcio, el de separación de bienes, etcétera, para defraudar a terceros. Esa podría ser una interpretación que se le podría dar al porqué de esa prelación. Pero todos sabemos que en la práctica, que en la realidad también ocurre que se utiliza a acreedores comunes para efectos de defraudar a cónyuges. Y eso lo vemos con frecuencia. Como algunos cónyuges simulan obligaciones, hay obligaciones que no existen, y pretenden que se realicen esos cobros para lograr esos desplazamientos de medidas cautelares luego. Pero ojo, en el artículo 598, número segundo, pasa más o menos lo mismo que veíamos en el 468, y es que en ese caso, para el proceso de divorcio, se considerará embargado el remanente de lo que llegue a quedar, si se quiere decir así, marca ahí la redundancia, del proceso que inició el acreedor común. Y entonces, de este modo, planteamos y comentamos algunas de las posibilidades o algunos de los casos en donde la ley permite que un embargo sea desplazado por otro embargo o que un embargo sea cancelado y levantado para que en su lugar se registre otro. En otro video nos ocuparemos de plantear otra posibilidad que tiene que ver precisamente con la medida cautelar de embargo y otra medida cautelar. Entonces, hasta otra oportunidad.